Dios les bendiga en este día, hermanos. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este día, para darle gracias a Dios por esta oportunidad, para que pueda Él estar con nosotros en estos momentos y podamos entender lo que Él quiere hablarnos hoy en este día. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, en este día, Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor, primeramente que nada, por la bondad que tiene para con nosotros. Gracias, Señor, por su misericordia, Señor, por su amor, Señor, por lo bueno que es usted con nosotros. Hoy en este día, Padre, nos ponemos en sus manos y le pedimos que sea usted, Padre, que sea su Santo Espíritu, ayudándonos a entender su palabra, Señor. Que nuestro corazón pueda estar receptible, Señor, para poder aceptar esta palabra, para poder tomar en cuenta, Señor, lo que usted quiere hablarnos, Señor. Ayúdenos, Padre bendito, a que nuestra mente no esté distraída, sino que podamos concentrarnos estos próximos minutos, Señor, para entender su palabra, para poder, Señor, llevar a cabo todo lo que usted nos manda hacer, Señor, poder entender lo que usted desea de cada uno de nosotros, Padre, y que podamos agradarle, Señor, con toda nuestra manera de vivir. Sea usted con nosotros, ayudándonos, guiándonos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús le pido todo esto, Señor, y le doy las gracias. Amén. Amén, hermanos. Pues hoy iniciamos un nuevo estudio. Amén. Y en este estudio, hermanos, vamos a estar hablando de lo que es el fruto del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a ir, hermanos, a Gálatas 5:22. Voy a estar leyendo el 22 y el 23. Amén. Gálatas 5:22 dice la palabra de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Amén. Aquí podemos ver, hermanos, lo que el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad? Un poquito antes él habla de lo que es las obras de la carne. Amén. Y pues todos tenemos una carne, todos vivimos con nuestro cuerpo, y es ahí donde está la carne, es ahí donde están todos esos deseos, todas esas tentaciones. Pero como nos dice aquí en el 22, más el fruto del Espíritu. Amén. Y lo primero que vamos a ver, hermanos, es que es un fruto. Amén. Y fruto, un significado que pude encontrar en el diccionario bíblico, dice que es el producto que se obtiene de la tierra. Dice, pero especialmente designa a las plantas y al fruto de estas. Amén. Lo que dice aquí, hermanos, esta palabra designa, dice especialmente designa, quiere decir especialmente señala o nombra. Amén. A las plantas y al fruto de estas. Eso es lo que, en otras palabras, es lo que se ve. Amén. Entonces es lo que se ve, por decir, en el fruto del Espíritu en nosotros se mira de esta manera, se mira en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amén. Y vamos a estar estudiando, ¿verdad? Lo que significa cada uno de estas virtudes, ¿verdad? Son virtudes, son actitudes que debe de haber en un hijo de Dios. Amén. Cuando yo leía esto, hermanos, venía a mi mente cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra y Él dio una parábola, pues habla en las parábolas de la semilla. Y vamos a ir ahí, hermanos, porque quiero compartirlo con ustedes. Lucas 8. Ahí en Lucas 8 vamos a estar leyendo 8:15, Lucas 8:15, dice la palabra de Dios. Voy a leer del 14, hermanos. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Dice el 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Bueno, aquí nos habla cómo hay muchas veces no da fruto la palabra que cae en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque en el versículo 11, hermanos, ahí podemos ver también, ahí mismo en Lucas 8:11, ahí nos habla nuestro Señor Jesucristo, dice, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. El 6 dice, otra parte cayó sobre piedra,
y nacida se secó porque no tenía humedad. El versículo 7 dice, y otra parte cayó en espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Dice el 8, y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Amén. Eso podemos ver, ¿verdad? Que hay situaciones, hay condiciones donde esa semilla no daba fruto. Amén. No había ese fruto, no hay ese producto, ¿verdad?, que se obtiene de la tierra. ¿Por qué? No tuvo el cuidado especial, no tuvo, en fin, son varias características las que se necesitan para poder llegar a que eso dé fruto, para que una semilla cuando es plantada necesita sus cuidados, necesita sus atenciones, necesita su agua, su alimento. ¿Para qué? Para que pueda dar fruto. Amén. Entonces, nosotros también, hermanos, tenemos que, en el versículo 11, ahí nos dice, la semilla es la palabra de Dios. Amén. Dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Amén. La palabra que nosotros recibimos, esa es la semilla que hay en nosotros. Amén. Entonces, como les decía ahorita, podemos ver que hay una que cayó en el camino, otra en piedra y otra en espinos, pero otra cayó en buena tierra. Amén. Entonces, muchas veces la semilla no toda cae en buena tierra, por eso no da un buen fruto. Amén. Entonces, el fruto es el que los hijos de Dios debemos de tener. Amén. Este fruto. Amén. Yo por mucho tiempo, y lo he compartido antes, yo pensé que eran los frutos. Pensé que yo podía escoger, no me imaginaba que los tenía que tener todos. Pero conforme va uno aprendiendo, vas estudiando, vas pues mirando lo que Dios nos dice, y claro, es obvio, pues tenemos que tener este fruto. Este fruto debe de estar en nosotros. Amén. Cada una de estas 9 virtudes nos deben de caracterizar. Amén. Deben de caracterizar a un hijo de Dios. Entonces, ¿por qué muchas veces no es lo que vemos? Amén. Y podemos ahora entender con la parábola que pues la semilla que cayó en el camino, en las piedras y en los espinos, esa no dio fruto. Amén. Entonces, tenemos que ver eso, ¿verdad? Es como las frutas, ¿verdad? Una fruta, ¿verdad?, que nosotros podemos consumir, tienen más de un beneficio. Yo estaba mirando y pues tienen vitaminas, tienen minerales, tienen antioxidantes, etcétera. Tienen muchas cosas, muchos beneficios para nosotros. Uno que le puedo dar así rápidamente, que estaba yo mirando, la uva. Esta fruta, hermanos, dice que tiene antioxidantes, tiene antiinflamatorios, desintoxicante, calcio, vitamina C. Y uno de los beneficios dice que cuidan el corazón, ayudan a la hipertensión, son diuréticos, ayudan a la vista, a las arrugas. Entonces me ponía yo a pensar cuántas propiedades, cuántos beneficios, cuántas vitaminas para nuestro beneficio en una sola fruta, en algo que el Señor creó y que dio fruto. Entonces, ¿cuánto más nos beneficia a nosotros el fruto del Espíritu Santo? Amén. ¿Por qué? Porque es el producto en nosotros, es lo que produce mucho más. Amén. Entonces tenemos que asegurarnos que el Espíritu vive en nosotros, que el Espíritu mora dentro de nosotros. Y cuando el Espíritu mora dentro de nosotros, vamos a empezar a ver estas virtudes en nosotros. Amén. Romanos 8:9, hermanos, nos dice claramente ahí el apóstol Pablo, dice: mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Podemos ver, hermanos, que por naturaleza, si el Espíritu mora dentro de nosotros, vamos a poder ver estas virtudes dentro de nosotros. Vamos a poder ver ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, etcétera, ¿verdad? Todos los demás, el dominio propio, la mansedumbre, la templanza, en fin, los vamos a poder ver dentro de nosotros, los vamos a poder practicar. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu está dentro de nosotros. Amén. Entonces, tenemos que asegurarnos que el Espíritu mora en nosotros. Amén.
Yo leía ya hace tiempo en un libro y decía, ¿cómo podemos saber si el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, si tenemos ese fruto? Y este libro lo decía, pues con palabras sencillas, pero que lo puede uno entender. Y este libro decía, pon tu nombre acá, arriba de cada esas virtudes, que es el fruto del Espíritu. Y menciónalo, un ejemplo, ¿verdad? Mi nombre es Hilda, entonces yo el ejercicio era así. Hilda es amor, Hilda es gozosa, Hilda es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Que es dominio propio. Y pues te quedas pensando, puede uno imaginarse, puede uno mirar que muchas veces no es así. Ahora, hemos aprendido, hermanos, que los hijos de Dios no practicamos el pecado. Puede ser que estas virtudes que tenemos, claro, tienen que estar dentro de nosotros, pero puede ser que no siempre vamos a estar gozosos. Un ejemplo, puede ser que no siempre vamos a tener paz, pero sí tenemos que practicarlo. Amén. De vez en cuando, pues tal vez un mal día que tuviste o que yo tuve, tal vez no voy a tener ese gozo como otros días, pero la mayoría de las veces tiene que haber ese gozo. ¿Por qué? Porque es algo, así como no practicamos el pecado, y eso es lo que nos caracteriza, que somos hijos de Dios. De igual manera, el fruto del Espíritu es algo que nosotros tenemos que practicar. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y como nos dice el apóstol Pablo ahí, ¿verdad? Que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu mora dentro de nosotros. Amén. Entonces tenemos que, como les decía, asegurarnos que ese Espíritu vive dentro de nosotros. Amén. Dice aquí en el comentarista, hermanos, aquí en Gálatas 5:22, dice, dando una definición de lo que es el fruto del Espíritu, dice que son actitudes piadosas que caracterizan la vida de los que pertenecen a Dios por fe en Cristo y poseen el Espíritu de Dios. Amén. Dice, el Espíritu produce fruto que consiste en 9 características o actitudes que se conectan, amén, entre sí y se mandan a los creyentes en todo el Nuevo Testamento. Es algo que se nos manda, es algo que el Señor demanda de nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, entonces tenemos que vivir de esta manera. Nuestra actitud tiene que ser de esta manera, amén. El primero de ellos, hermanos, vamos a hablar un poquito del primer fruto del Espíritu. Amén. Que bueno, pues son todos, la primer virtud, la primer característica de este fruto, ¿verdad? Que así como les decía ahorita, ¿verdad? Las frutas tienen muchos beneficios, tienen vitaminas, antioxidantes, calcio, desintoxicantes, en fin, tantas cosas. Bueno, el fruto del Espíritu tiene todo esto y mucho más, amén. Porque recordemos que es el Espíritu de Dios el que mora dentro de nosotros. Cuando nosotros pasamos a ser hijos de Dios, el Espíritu viene a morar dentro de nosotros. Y obviamente, hermanos, empieza a haber cambios. Amén. Empieza a haber cambios. Empezamos a conocer la palabra de Dios y empezamos a entender esto que hacía ya no lo puedo hacer. Y empezamos a entender, hermanos, que no es en nuestras fuerzas. Amén. En sí, por decir, yo no puedo decir, ok, yo antes no era una persona que podía tener paciencia. Amén. Pero hoy puedo tener paciencia no por mí, sino por lo que Dios hace dentro de mí. ¿Y cómo logro eso? ¿Cómo es que lo logramos? Clamando a Dios, pidiéndole, Señor, ayúdame. Entonces, cuando hay esa comunión con el Señor, ese fruto empieza a desarrollarse más y más y más dentro de nosotros. Amén. Vamos a ir, hermanos, como les decía, amor. Esta palabra, hermanos, amor, una de las definiciones es el amor ágape, y es a lo que se refiere aquí en el fruto del Espíritu. Dice que es amor por elección de la voluntad y no al afecto emocional, físico o familiar, sino es respeto, devoción y afecto que incluyen siempre el servicio voluntario y la disposición incondicional al sacrificio. Es el amor de Dios.
Este es el amor que está hablando, el amor entre todos, ¿verdad? El amor para cada uno, pues para nuestro prójimo. Amén. Y aquí, hermanos, quiero que vayamos a Primera de Juan 4. Primera de Juan 4. Y este versículo, ¿verdad? Es un versículo muy conocido, ¿verdad? Que todos, pues muchas veces ya lo tenemos memorizado, amén. Y en el emboscado simplemente lo podemos ver. Primera de Juan 4:7, y dice ahí arriba, dice, Dios es amor, amén. Y vamos a leer, hermanos, el 7 y el 8. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dice el 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad? Y pues sabemos a través de la Biblia, ¿verdad? Que Dios es amor, que Dios eligió dar su vida, la vida de Cristo, ¿verdad? Que estuvo aquí en la tierra por nosotros. ¿Para qué? Para demostrarnos su amor con hechos. Y gracias a eso, gracias a ese sacrificio, hoy podemos disfrutar de una nueva vida, de un nuevo nacimiento en Él, porque todo es por Él. Amén, todo es a través de Él. Entonces aquí, si se fijan, nos está dando una orden: amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora el 8 nos dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Amén. Entonces, para poder tener este amor, hermanos, aquí se nos dice muy claramente, tenemos que conocer a Dios, tenemos que tener a Dios para poder amar, porque si no, es muy difícil poder hacerlo. Amén. Entonces, ¿a quién debemos amar, verdad? Todos, pues a todos, ¿verdad? La Biblia nos llama a amar a todos, pero, hermanos, los enemigos, eso es lo más difícil. Amén. La misma Biblia nos enseña que es fácil querer a quien nos ama. Amén. Pero es muy difícil querer a quien no nos quiere. Y entonces, si fuera así, hermanos, pues, ¿verdad? Sería muy fácil. Entonces, el amor sería algo natural, porque el amor es algo natural para con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque son parte de nosotros. Pero cuando viene una persona que te hace la vida difícil, ¿verdad? Como se conocen los enemigos, es ahí donde es lo difícil amar, pero es ahí donde nosotros vamos a tener esas virtudes, esa virtud, esa primer virtud del fruto del Espíritu, ¿verdad? Que es el amor hacia los demás. Y vamos a ir a Mateo 5:43. Mateo 5:43. Amén. Dice aquí nuestro Señor Jesucristo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dice el 46, porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Ahí está haciendo una pregunta, hermanos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Amén. Entonces dice el 47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Dice el 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. No hay, podemos ver aquí, hermanos, ¿verdad? Que el amor hacia las personas difíciles, el amor hacia las personas que nosotros consideramos que son nuestros enemigos, no es fácil. Amén. No es fácil, pero como nos dice, como leíamos ahorita lo que decía el comentarista, un significado de fruto es actitudes piadosas que caracterizan la vida de los que pertenecen a Dios por fe en Cristo
y poseen el Espíritu de Dios. Es algo que nos va a caracterizar. Ahora, ¿es fácil? Pues no, no es fácil. ¿Cómo lo conseguimos? ¿Cómo podemos amar a nuestros enemigos? Estando en la presencia de Dios, alimentando nuestro espíritu, porque podemos alimentar nuestra carne o podemos alimentar nuestro espíritu. Cuando somos hijos de Dios tenemos que buscar alimentar el espíritu. Amén, alimentar ese espíritu. ¿Y cómo lo alimentamos, hermanos? Con la palabra de Dios, mediante la oración. Eso es lo que nos ayuda a que el espíritu esté dentro de nosotros, fluyendo día con día, fluyendo en cada situación que venga a nuestras vidas, porque si no, pues el apóstol Pablo nos dice, no podemos vivir según la carne. Amén. Y pues la carne está viva. La carne, mientras nosotros, nuestro corazón esté latiendo, nuestra carne va a estar viva y va a estar siempre. La palabra de Dios nos enseña que está en oposición con el espíritu. Amén. Desea lo contrario a lo que el espíritu desea. Amén. Eso, nuestra actitud dice mucho a otras personas, especialmente a las difíciles de soportar, a los que nosotros muchas veces vemos como enemigos, los que nos hacen la guerra. Esas personas son las que más necesitan de nuestra actitud piadosa, de nuestra, que puedan ver la diferencia. Amén. Una vez leía en un letrero, hermanos, que dice ese letrero, sea amable con la gente grosera. Dice, es la que más lo necesita. Y sí, sí es verdad. Es verdad. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos lo que la persona está pasando, lo que le pasó, lo que sigue pasando. Entonces muchas veces queremos responder de la misma manera. Pero como hijos de Dios, hermanos, tenemos una responsabilidad muy grande. Muy grande de que, de que tenemos que tener, hay cosas que nos caracterizan. Entonces nosotros tenemos que estar seguros que este fruto esté fluyendo dentro de nosotros, asegurarnos de que si no lo está haciendo, yo siempre lo he visto cuando lo leí esto, hermanos, y empecé a estudiar un poquito, yo lo miraba como para mí lo miraba como un termómetro para checar cómo está tu temperatura en Dios, cómo estás dentro de Dios, están estas virtudes, estas actitudes, las estás manifestando. Amén. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, porque esto es algo de todos los días y si se fija son nueve, o sea, simplemente la paciencia. Yo miro mucho en estos días que la paciencia es algo que es muy difícil de practicar. Siempre estamos acostumbrados ya ahorita a vivir a la carrera, todo queremos que sea rápido. Y nuestro Dios nos manda que haya paciencia, o sea que nosotros el fruto del Espíritu es paciencia, es paz, en fin, son tantas cosas que tenemos que seguir adelante. En Juan 15, hermanos, del 12 al 14, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice, Juan 15, del 12 al 14, dice, y esto es lo que les mando, que se amen unos a otros, así como yo los amo a ustedes. Entonces podemos ver aquí, hermanos, que este es un mandato. Amén. Es un sacrificio cuando nos sentimos amar, pero el Espíritu obra dentro de nosotros, nos impulsa a amar. Amén. Produce. Y hemos aprendido, hermanos, que Filipenses 2:13 nos dice que Él es el que produce el querer como el hacer en nuestras vidas. Amén. Aquí en Juan 15, también puede usted mirar, si lo lee todo el capítulo 15, nos habla mucho de permanecer en Cristo. Amén, de permanecer en Él. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo todas las cosas. ¿Por qué? Porque sin Él solos no podemos, ¿verdad? Si no tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, no podemos obrar de esta manera, no podemos tener estas 9 actitudes que es el fruto del Espíritu. Entonces tenemos que estar en comunión con Dios, estar a la par con Dios, estar ahí en su presencia. ¿Para qué? Para que estas virtudes, estas cualidades en cada uno de nosotros puedan fluir a diario. Romanos 5:5, hermanos. Vamos a ir a Romanos 5:5 y ahí nos dice el apóstol Pablo. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Aquí podemos ver, ¿verdad?, como nos dice que el amor
de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es solamente a través del Espíritu Santo que nosotros podemos tener este fruto. Amén, que nosotros podemos seguir fluyendo, seguir ese fruto dentro de nosotros. ¿Cuándo? Cuando lo cuidamos, cuando le ponemos el agua, cuando le ponemos el alimento, cuando estamos a la par con Dios, estamos en comunión con Dios. Es de la manera. El fruto del Espíritu, hermanos, no lo podemos conseguir en ningún lugar. Es como dice aquí, dice que nos fue dado por el Espíritu Santo. Amén. Hoy en este día, si usted aún no ha aceptado a Cristo y usted desea tener estas virtudes, desea caminar en esta vida de esta manera, es a través del Espíritu Santo, es a través de aceptar a Cristo en nuestros corazones que el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros y empezamos a recibir todos esos beneficios. Amén. Empezamos a recibir todo eso que el Señor nos da a través de su Santo Espíritu. Amén. Entonces, el amor, hermanos, es una evidencia de que pertenecemos a Dios, de que somos sus hijos. Cuando hay amor dentro de nosotros, es una evidencia, es algo que nos caracteriza como hijos de Dios. Amén. Y es la primer virtud que hay en el fruto del Espíritu, es la primera que nosotros empezamos a experimentar. Entonces, como leíamos ahorita, amar a quien te ama es fácil, es natural. Eso es algo natural, pero amar a los enemigos, eso no es natural. Amén. Eso no es fácil. Pero cuando el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros, Él nos capacita, Él nos ayuda a poder amar, a poder... Porque si usted se pone a pensar, orar por alguien que te persigue, orar por alguien que te hace la vida difícil, orar por alguien que te odia. Amén. Y a eso nos ha mandado al Señor. Eso es lo que el Espíritu Santo viene a hacer dentro de nuestros corazones. Amén. Él viene a poner ese amor. ¿Para qué? Para poder orar por esa persona. Eso es algo que le agrada a Dios. Eso es algo que Dios nos manda a hacer como hijos de Dios. Amén. Cuando tenemos dificultad, hermanos, para soportar a alguien, amén, alguien que nos hace la vida difícil, entonces es ahí donde nosotros tenemos que tal vez ponerle más agua a nuestra tierra, que es la palabra de Dios, la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que esa semilla de amor dé aún más fruto y podamos orar más fervientemente por esa persona que tal vez no nos ama, por esa persona que tal vez nos hace la vida imposible, por esa persona que tal vez sigue persiguiéndote, sigue acosándote, sigue hablando cosas mal de uno. Es cuando podemos hacerlo con el amor de Dios, ese amor que por naturaleza nosotros no tenemos. Nadie por naturaleza podemos tener ese amor. Ese amor viene de Dios, ese amor lo conseguimos, lo obtenemos al aceptar a Cristo, al empezar a caminar con Él, al empezar a sentir su presencia, a experimentar su presencia. Es de la manera que podemos amar. Es de la manera, hermanos, vamos a ir aprendiendo en este estudio, es de la manera que vamos a poder ser amables con otras personas, poder ser pacientes con otras personas. En fin, tan largos o vamos a ir poco a poco como el Señor nos lo vaya dando. Vamos a ir estudiando, vamos a ir escudriñando lo que el Señor nos vaya dando. Pero es de esa manera, es todo a través de nuestro Señor Jesucristo. El amor, hermanos, hoy hemos aprendido que el amor es uno de los primeras virtudes del fruto del Espíritu. Es la primera actitud, es lo primero que caracteriza a un hijo de Dios. Amén. Hoy en este día, nos quedamos con esta pregunta para usted y para mí primeramente, porque créame, como nos ha enseñado nuestra pastora, el Señor primero me habla a mí. Esta pregunta, hermanos, medítela en su corazón, ponga su nombre, yo lo pongo y como una pregunta. ¿Hilda es amor? Amén. ¿Hilda es amorosa? ¿Hilda ama a sus enemigos? ¿Hilda ama a quien la persigue? Amén. Hágase usted esa pregunta. Amén. ¿Podemos orar por esa persona que nos persigue? ¿Lo estamos haciendo? Amén. Y eso es algo solamente entre nosotros y el Señor. Amén.
Recordemos, hermanos, que es el fruto del Espíritu, el que nos mueve, el que nos capacita, el que nos ayuda, el que produce el querer como el hacer. Por sí solos no vamos a poder querer orar por nuestros enemigos, querer bendecirlos, querer ponerlos delante de las manos de Dios y pedirle a Dios que haga un milagro en ellos. Amén. No es fácil, no es natural, pero cuando conocemos a Dios, cuando estamos caminando con Dios, cuando venimos y leemos su palabra y nos damos cuenta que es un mandato y que el Señor nos dice que la verdadera recompensa es no querer a quien te ama, es cuando nosotros podemos entender el propósito de Dios en nuestras vidas, podemos entender a qué nos ha mandado el Señor. Amén. Hermanos, ha sido el estudio de hoy, la primera característica, la primera virtud del fruto del Espíritu es el amor. Amén. Meditemos en esta semana, hermanos, lo que, pues, uno de los de las actitudes, de las virtudes que nosotros debemos de tener y que nos deben de caracterizar. Y como les he dicho, si aún no conoces al Señor y quieres tener amor por esa persona, quieres tener amor inclusive por tus hijos, porque hay que tener un amor ferviente, un amor que Dios manda por nuestros hijos, por nuestros esposos, para seguir orando por ellos, para no cansarnos y para no desmayar, sino seguir orando por ellos, seguir clamando. Amén. Ese amor solamente viene de Dios, como leíamos. El que no ama es porque no ha conocido a Dios. Para poder amar verdaderamente tenemos que conocer a Dios. Amén. Ese amor sin condiciones solamente viene del Señor. Y por último, hermanos, esta frase que también hace muchos años yo la leí y no la entendía, hoy la puedo entender. Dice que el amor es un arma con la que el enemigo no puede. Amén. El amor es un arma con la que el enemigo no puede. ¿Y por qué no puede el enemigo? Porque Dios es amor. Amén. Si nosotros tenemos a Dios dentro de nosotros, vamos a estar bien. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga grandemente. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este estudio, darle gracias a Dios por este primer estudio que Él trae para usted y para mí. Amén. Padre bendito, en este día, Señor, te damos las gracias. Gracias, Padre Santo, por este estudio, Señor. Gracias, Padre, porque usted hoy nos habla, nos recuerda, Señor, que el amor debe de estar dentro de nosotros, debe de fluir dentro de nosotros. ¿Por qué, Señor? Porque usted mora dentro de nosotros. Su Santo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos está en nosotros. Ayúdenos, Señor. Tal vez hemos descuidado la relación con usted y ese amor no ha fluido al 100%. Hoy en este día yo le pido que nos ayude a cada uno de los que estamos escuchando a poder cuidar, Padre Santo, ese fruto que usted nos ha dado, a poder alimentarlo, Señor. ¿Para qué? Para que pueda fluir como usted desea, para que podamos vivir agradándole, Señor, y ese amor pueda desbordarse dentro de nosotros y las demás personas puedan ver, Señor, que verdaderamente somos tus hijos y que te queremos agradar, Señor. Que ellos puedan ser impactados por nuestro amor, Señor, y puedan querer acercarse a ti, no solamente querer, sino que se acerquen a ti, Señor, y puedan conocer y experimentar ese amor que solamente usted da. Gracias, Señor, le doy por este estudio. Le pido que siga usted hablándome, Señor, siga usted instruyéndome, Padre. Que cada palabra para el próximo estudio, cada versículo, Señor, venga de usted, Señor. Ayúdeme a estar atenta, Señor. Ayúdeme a poder poner atención y no permitir que nada me distraiga. Sea usted, Señor, con mis hermanos, con cada uno de los que están escuchando, Señor. Sea usted con ellos, ayudándoles a entender su palabra. Sea usted ayudándoles a que puedan llevar a cabo, puedan seguir avanzando, Señor, al igual que yo con usted, Señor. Que podamos entender que todo es por usted, todo es para usted y todo es a través de usted. Gracias le doy este día en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.